Cuando mi prometido y su supuesta prima lejana se alimentaron mutuamente de vino boca a boca, mi estómago se revolvió violentamente y casi escupí sangre. La habitación se llenó de jadeos y mi rostro estaba tan pálido como el papel, pero él parecía completamente impasible. En cambio, la besó descaradamente frente a todos. El día que me dieron de alta del hospital, mi Alejandro vino a buscarme. Había un ramo de rosas brillantes en el asiento del pasajero, que se veía fuera de lugar. Extendí la mano para moverlo, pero él frunció el ceño y agarró las rosas primero. No son para ti. Siéntate atrás. En silencio me acomodé en el asiento trasero. Unos minutos después de iniciar el viaje, mi teléfono sonó. Era una llamada de la joyería. «Señorita», dijo la voz, «el anillo que encargó ha llegado. Puede recogerlo en cualquier momento». Sin mirarme, Alejandro giró bruscamente hacia la tienda. Bueno, pensé, es momento de devolver ese anillo de compromiso. El auto se detuvo frente a la tienda, y Alejandro entró con paso ligero. Un vendedor se acercó a él, sosteniendo una caja de terciopelo rojo con ambas manos. Alejandro la abrió con una sonrisa, revelando una gema resplandeciente mucho más impresionante que nuestro anillo de compromiso. «La esposa del señor Alejandro estará encantada», comentó orgullosamente el dependiente. «Este anillo fue elaborado por nuestros mejores artesanos, perfeccionado en cada detalle durante 5 días». El personal observaba con expectación, mientras Alejandro, visiblemente complacido, felicitaba al dependiente. Pero luego su expresión cambió. Me miró de reojo, frunció el ceño y rápidamente guardó el anillo en su bolsillo. Era dolorosamente evidente que ese anillo no era para mí. Un silencio incómodo se asentó entre nosotros hasta que otro dependiente en el mostrador me reconoció con sorpresa. «Señora Álvarez», estaba a punto de llamarla. «El anillo de compromiso que usted y su esposo encargaron ha llegado». «¿De verdad?», respondí, fingiendo calma. «Entonces, veamos cómo queda». Mientras pasaba junto a Alejandro y me acercaba al mostrador, el dependiente ya había colocado cuidadosamente el anillo frente a mí. En un portaanillos, 12 exquisitos diamantes rodeaban una gema roja profunda en el centro, brillando como estrellas alrededor de la luna. Alejandro diseñó este anillo una vez, queriendo que me sintiera tan apreciada como una constelación. Pero ahora ya no era ni su luna ni sus estrellas. Se acercó impaciente, tomó el anillo masculino a juego, se lo puso un segundo y luego lo tiró de nuevo en la bandeja sin mirarlo. «Ya es suficiente. Tengo que ir a otro lugar, así que toma un taxi a casa». Su tono frío y despectivo estaba a años luz de la calidez que solía tener mientras se giraba para marcharse. Me quedé ahí en silencio, ya sin ganas de perseguirlo, discutir o pelear como había hecho en el pasado. En cambio, lentamente quité el anillo de diamantes de mi dedo y lo coloqué de nuevo en la bandeja con una resolución tranquila. «Háganlo fundir», le dije al dependiente. «Ya no lo quiero». Tras la sorpresa, el rostro del joven dependiente palideció de preocupación. «Señora Álvarez, ¿hubo algo que no le gustó? Podemos rehacerlo si es necesario». Al verla al borde de las lágrimas, rápidamente suavicé mi expresión y le ofrecí una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, todo es perfecto. El anillo es hermoso, pero la persona no es la adecuada». Saqué mi tarjeta y se la entregué. Ella dudó, luego asintió. «Claro, solo un momento, por favor». Tras una breve palabra en su auricular, 2 artesanos salieron de la parte de atrás. Con cuidado, comenzaron a separar cada diamante del anillo como si estuvieran eliminando los últimos vestigios de mi amor por Alejandro. Uno por uno, las gemas caían hasta que solo quedaron los anillos lisos. Luego, el artesano los fundió, transformando lo que una vez fue símbolo de amor en un pedazo amorfo de platino. El dependiente recogió delicadamente los diamantes y el pequeño bloque de platino, colocándolos en una caja. Me la entregó con una sonrisa esperanzada. «Estas son piedras finas. Si alguna vez quiere un collar o una pulsera, por favor regrese a nosotros y le deseo que encuentre a la persona adecuada algún día». Tomé el paquete con una sonrisa agradecida, sintiéndome más ligera. «Gracias por la bendición. Sé que la encontraré». Justo al salir de la joyería, mi teléfono vibró. La supuesta prima lejana de Alejandro, Beatriz, acababa de publicar una nueva actualización. En la foto, Alejandro estaba arrodillado, sosteniendo el anillo de diamantes personalizado que acababa de ver, rodeado de flores. Frente a él estaba Beatriz,
sonriendo ampliamente y sosteniendo un ramo de rosas. El pie de foto decía, romántico hasta la muerte. No pude evitarlo. Le di me gusta antes de apagar la pantalla. Pero justo en ese momento me llegó un mensaje de Beatriz. Olga, Alejandro y yo solo estamos bromeando. Por favor, no lo tomes en serio. Me detuve un poco sorprendida, pero por primera vez sus palabras sonaban huecas y descubrí que ya no me importaba tanto como antes. Después de un momento, escribí una respuesta. Entendido. Diviértanse. Al pasar junto a un cajero automático, noté a una joven cerca, acurrucada contra la pared, con el teléfono en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. Amigo, me transfirió todo mi dinero. Mi mamá sigue en el hospital. ¿Qué se supone que haga? Escuché la voz angustiada de la chica mientras pasaba, pero seguí caminando sin querer entrometerme en su dolor. Una ráfaga de viento llevó su voz temblorosa y amarga. Amigo, odio tanto este mundo. Con un suspiro, me di la vuelta y me acerqué a ella, ofreciendo una pequeña sonrisa. Oye, ¿qué tal un trueque? Te daré algo que tengo aquí y a cambio me dejas comprarte algo dulce. La chica me miró, parpadeando sorprendida antes de sacar unos caramelos de su bolsillo. Señorita, ¿tiene el azúcar bajo? Aquí, tome estos. No hay necesidad de intercambiar. No tenía hipoglucemia. Solo recordé que alguien una vez me dijo que los dulces pueden ayudar a sanar el corazón, aunque sea un poquito. Acepté los caramelos, desenvolví uno y lo metí en mi boca, saboreando la pequeña explosión de dulzura. La dulzura se extendió por mi lengua, y por un momento sentí que mi ánimo mejoraba. Desenvolví otro caramelo y se lo ofrecí a la chica. Ella dudó, pero luego lo tomó de mis dedos y se lo metió en la boca con un leve empujón. Le metí mi bolso en los brazos, quedándome con el resto de los caramelos en la mano y agitándolos levemente. Es justo compartir. Si no quieres estos, los tiraré a la basura. Le ofrecí una sonrisa tranquilizadora. Este mundo no es tan terrible como parece, ¿sabes? Con eso, me giré y me alejé, sintiendo ligereza en el corazón. No podía decir si era el sabor del caramelo o la alegría de ayudar a alguien lo que elevaba mi espíritu. El camino a casa tomó 2 horas, pero tan pronto como abrí la puerta, encontré a Alejandro descansando en el sofá con su bata de noche, concentrado en su teléfono. En el momento en que levantó la vista y me vio, la sonrisa se desvaneció de su rostro. ¿Por qué llegaste tan tarde?, preguntó, su tono cortante. Me detuve, pensando bien mis palabras antes de responder. No esperaba que tomara tanto tiempo. Frunció el ceño. ¿Caminaste de regreso? Asentí ligeramente, pero él me miró con desprecio. Deberías haber tomado un taxi. No puedo creer que hayas caminado todo este trayecto estando enferma. No discutí. Después de todo, no había ninguna verdadera dificultad en mis acciones. Había dedicado 6 años a él, y si quería regañarme, lo aceptaba. Hoy, mientras caminaba a casa, estaba despidiéndome silenciosamente del pasado. Me estaba despidiendo de aquella noche lluviosa cuando el amor floreció por primera vez, diciendo adiós al joven que me había llevado por largas calles mientras soportaba una fiebre alta. Durante la cena, noté que Alejandro me miraba repetidamente. Fingí no darme cuenta, dando pequeños sorbos de mi tazón de arroz. No fue hasta que dejé mi tazón y mis palillos a un lado, sintiéndome 80% llena, que lo oí decir, noté que te gustó esa publicación en Instagram hoy. Me congelé, momentáneamente sorprendida. Recordé vagamente que mis acciones podrían hacerle pensar que estaba avanzando. Rápidamente saqué mi teléfono. Lo siento, lo quitaré ahora. Se levantó abruptamente presionando mi teléfono hacia abajo. Eso no es lo que quería decir. Sorprendida, levanté la vista y me encontré con su mirada, que estaba llena de confusión. Quiero decir, me alegra que te lleves bien con ella, aclaró. Una comprensión me invadió, y sentí una extraña mezcla de alivio y algo más que no podía identificar del todo. En el pasado, me había importado demasiado Alejandro, lo que me hacía ser hostil hacia Beatriz. No solo ignoraba sus publicaciones en Instagram, sino que, cada vez que me encontraba con algo relacionado a ellos, aprovechaba la oportunidad para regañarlos a ambos. Alejandro se cansaba de nuestras constantes discusiones, a menudo llamándome una arpía. Le ofrecí una sonrisa no comprometida, luego me excusé al baño. Después de un baño relajante, inconscientemente volví a la habitación principal. Sin embargo, justo cuando mi mano tocó la manija de la puerta,
escuché una voz masculina suave desde adentro. «Tonto. Si prometes no tocarla, no lo haré. Confía en mí. Pórtate bien. Te acompañaré mañana. Duerme». Mi corazón se hundió al soltar la manija y me dirigí al estudio. Cuando amaneció, me despertó el sonido de la puerta abriéndose. Alejandro estaba en la entrada, sus ojos oscuros e inescrutables. «¿Por qué no volviste a tu habitación anoche?», preguntó, con un tono de preocupación en su voz. Me reí levemente, levantando mis brazos para proteger mis ojos de la brillante luz de la mañana. Antes de dejar mi trabajo, mi gerente me pidió que terminara el plan final, pero terminé trabajando hasta tarde, así que me quedé aquí. En realidad, había pasado la noche revisando empresas y enviando currículos. Unos días antes, Alejandro había renunciado bajo el pretexto de nuestro inminente matrimonio, animándome a unirme a la familia adecuada. Ahora que planeaba irme, sabía que debía encontrar un nuevo comienzo. Alejandro no presionó más. Entró, se apoyó casualmente contra mi escritorio y comenzó a revisar los archivos esparcidos sobre él. Me entró pánico, temiendo que pudiera ver el boleto escondido en la carpeta. Alejandro, sabes que esta información es confidencial. Si la compartes, podrías enfrentar graves consecuencias. Él me miró fijamente, su expresión repentinamente intensa. ¿Cómo me acabas de llamar? Después de 6 años juntos, siempre lo había llamado cariñosamente Ale. Incluso en momentos de nerviosismo o frustración, nunca había usado su nombre completo. Vacilé, luego suavicé mi tono. Ale. Finalmente soltó el documento y me miró con una sonrisa burlona. Todavía no te gustan los proyectos de tu empresa, ¿eh? Solo estaba tratando de ayudarte a revisar el plan, pero si no estás interesada, está bien. Se levantó. Su postura cambió a una de autoridad juguetona. Prepárate, te voy a llevar a dar un paseo. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo y se giró, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Tus padres ya han fijado una fecha para venir? Alejandro y yo habíamos planeado casarnos, y él debía visitar a mis padres pronto. Sin embargo, había rechazado varias veces debido a su agitada agenda en la empresa. Para evitar hacerme sentir incómoda, mis padres habían tomado la iniciativa de visitarlo en su lugar. A pesar de esto, Alejandro nunca había fijado una fecha para que nuestros padres se conocieran, dejando todo el asunto en el aire. Cuando preguntó al respecto ahora, reprimí una sonrisa sarcástica. Es temporada de cosecha en casa, así que no pueden venir por el momento. Alejandro frunció el ceño, claramente insatisfecho, pero no insistió más y salió del estudio. Más tarde, mientras hacía compras en el centro comercial, inesperadamente me encontré con Beatriz frente a una tienda de postres. Su rostro se iluminó de sorpresa al vernos. Alejandro, qué coincidencia verlos aquí. Alejandro le acarició la cabeza casualmente como si todos fuéramos amigos cercanos. Sí, realmente es una coincidencia. Permanecí en silencio. Desde que Beatriz fue introducida en la empresa a través de los parientes de Alejandro, estas coincidencias se habían vuelto algo común. Ya no me sorprendía cuántas veces me encontraba en su órbita. Mientras mi mirada se desviaba hacia las sillas del centro comercial, vi un asiento vacío y consideré sugerir que Alejandro y Beatriz tomaran un descanso. Pero justo cuando estaba a punto de decir algo, observé a Beatriz aferrarse al brazo de Alejandro, su voz dulce y juguetona. Alejandro, el bebé quiere comer ese cono, pero la fila es tan larga. Alejandro le dio un suave pellizco en la punta de la nariz, con sus ojos llenos de cariño, lo que hizo que mi corazón se hundiera. Está bien, pequeña gata golosa, solo espera. Sí, ella respondió, saltando emocionada. El momento en que su minifalda se levantó, Alejandro la atrajo instintivamente hacia sus brazos. Rápidamente se quitó su abrigo y lo envolvió alrededor de su cintura para cubrirla y no pude evitar sentir una punzada de celos. La próxima vez, no te vistas así y definitivamente no saltes, le reprendió. Su tono era ligero pero con un toque de seriedad. Beatriz sacó la lengua hacia él juguetonamente. Lo sé. Luego él se dirigió hacia mí. ¿Tienes dinero en efectivo? Me sorprendí y negué con la cabeza. No, no tengo. Entonces ve y trae 20,000 en efectivo ahora. Me dio instrucciones. Sintiéndome invadida por una ola de frustración, decidí no quedarme y me alejé rápidamente. Al regresar con el dinero, observé a Alejandro deslizar billetes en las manos de los que estaban delante de él,
murmurando en voz baja: «Perdón, estamos cortando la fila». El hombre arrogante que conocía estaba ahora prácticamente rogando por un cono de helado para Beatriz, disculpándose profusamente con todos a su alrededor. No pude evitar soltar una pequeña risa, y los ojos de Beatriz se dirigieron hacia mí. «Olga, ¿de qué te ríes? ¿Alejandro ha hecho algo así por ti?». Negué con la cabeza, rechazando su pregunta mientras me daba la vuelta. Sintiendo un impulso abrumador de escapar de la escena, me dirigí hacia un banco cercano, donde me dejé caer, esperando recuperar el aliento. Pero al cambiar de posición, un dolor agudo recorrió mi talón. Al mirar hacia abajo, me desanimé al ver sangre manchando la tela de mi zapato. ¡Qué suerte la mía! Alejandro, complacido por su habilidad para derrochar, rápidamente compró 3 conos de helado. Me ofreció uno, pero rechacé educadamente. «Gracias, pero no lo necesito». Su expresión se volvió oscura. «¿Podrías ser un poco más amable? Los compré para ti». Me congelé, sorprendida por el tono autoritario que empleaba, como si sus decisiones fueran inapelables. Con una sonrisa tensa, tomé el cono sin una palabra y empecé a lamerlo distraídamente, sintiendo el frío del helado sin disfrutarlo realmente. No se trataba de un simple gesto de gentileza. Era como si él quisiera dejar claro su dominio sobre mí, y aquella sensación me revolvía el estómago. Esa noche, ya en casa, me acosté con el cuerpo agotado y la mente en constante alerta. Cada uno de sus gestos, sus miradas furtivas, sus palabras evasivas, todo parecía indicar que había algo más detrás de esa fachada de despreocupación. Cerré los ojos y traté de dormir, pero una idea rondaba en mi cabeza, una sospecha amarga y persistente que no me dejaba en paz. Los días pasaron, y sin buscarlo intencionalmente, encontré la verdad. Primero fueron pequeños indicios, mensajes borrosos en su teléfono, llamadas que contestaba en voz baja y esa prima que siempre estaba cerca, como si nunca hubiera otra excusa para vernos sin su presencia. Luego, una tarde en que Alejandro se ausentó por más tiempo de lo habitual, decidí mirar más de cerca, y al revisar ciertos documentos en su estudio, mi mundo se vino abajo. Descubrí que Beatriz no era una prima lejana ni una amiga de la familia, era su amante desde hacía años. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo: mensajes de texto, fotos comprometedoras, detalles de viajes que ellos habían hecho juntos. Sentí que el aire se me escapaba del pecho y un escalofrío recorrió mi columna. Lo que me devastó aún más fue descubrir que Beatriz había tenido una vida oculta antes de conocerlo, un pasado en el que trabajó como prostituta de lujo. Ahora entendía sus aires de superioridad y su habilidad para manipular a Alejandro. El dolor y la rabia se mezclaban en mi pecho, convirtiéndose en un fuego ardiente que me impedía respirar. En un instante, comprendí que esa mujer no solo había entrado en mi vida como una pariente lejana, sino que había mantenido su fachada intencionalmente para estar cerca de Alejandro, burlándose de mí en cada encuentro, en cada sonrisa cómplice. Las siguientes horas fueron una nube densa de pensamientos. Había dedicado años a este hombre, años de amor, de entrega y de sueños compartidos, solo para que él los pisoteara con esa desfachatez. No iba a permitir que siguiera disfrutando de su vida como si nada hubiera pasado. Me recliné en la silla, cerré los ojos y tomé aire, intentando calmar la tormenta en mi pecho. No confrontaría a Alejandro ni revelaría mi descubrimiento aún. No, mi venganza sería mucho más cuidadosa y meticulosa. Él y su preciosa prima pagarían caro por cada mentira. Esa misma noche, me senté frente a la computadora y comencé a reunir cada prueba que había encontrado. Capturas de pantalla, mensajes, correos, toda la evidencia de su relación oculta y el pasado de Beatriz. Empecé a trazar un plan con una precisión casi quirúrgica, imaginando cada detalle de cómo revelaría su farsa, no solo a él, sino al mundo que tanto respetaba y que, sin saberlo, lo idolatraba. Había sido invitada a una gala de su empresa, una celebración en la que Alejandro recibiría un reconocimiento por sus logros, y vi la oportunidad perfecta para mi jugada. Ahí, ante sus socios, amigos y su propia familia, desmontaría la imagen de éxito y respetabilidad que había construido. Él se enfrentaría a la humillación que yo había soportado en silencio durante tanto tiempo. Cada día que pasaba, la tensión crecía dentro de mí, y al mismo tiempo, experimentaba una calma extraña y fría. Ya no me importaban sus engaños ni sus excusas. Él desconocía lo que yo había descubierto, y aquello me daba una ventaja incalculable.
sus mentiras, sus juegos, su indiferencia. Todo estaba a punto de explotar. Y yo sería la encargada de encender la mecha. La noche de la gala llegó y me miré al espejo con una mezcla de calma y determinación. Llevaba un vestido negro elegante, sencillo, el tipo de atuendo que Alejandro siempre decía que me hacía ver demasiado seria. Pero esta noche no estaba para complacer sus caprichos, estaba para imponer respeto y silencio, aunque él no lo supiera aún. Llegamos juntos al evento y su mano, que descansaba sobre mi espalda baja, me resultó extrañamente fría, como si ya no perteneciera a alguien cercano, sino a un desconocido. Nos abrimos paso entre las mesas y las miradas de admiración hacia Alejandro me producían una mezcla de ironía y desprecio. Nadie sabía la verdad, pero pronto todo cambiaría. Él subió al escenario cuando su nombre fue anunciado, rodeado de aplausos y sonrisas. Observé su expresión arrogante mientras recibía el reconocimiento, y me pregunté cómo era posible que alguien pudiera vivir una mentira tan grande sin el menor remordimiento. Sentí un impulso casi visceral de hacer justicia, de arrancarle esa máscara de falsa integridad ante todos los que aún lo admiraban. En el momento en que Alejandro comenzó su discurso, saqué mi teléfono y conecté un pequeño dispositivo al proyector principal de la sala. Con un solo toque, proyecté en la pantalla gigante detrás de él las primeras imágenes, fotos de él y Beatriz en situaciones íntimas, tomados de la mano en un restaurante que yo misma había recomendado, riendo y abrazados en un viaje que supuestamente él había hecho solo para una capacitación. La sala entera enmudeció. Los murmullos fueron aumentando a medida que las fotos se sucedían en la pantalla, una tras otra, con Alejandro aún de espaldas, sin notar lo que estaba pasando. Fue solo cuando un par de risas incómodas y exclamaciones de sorpresa empezaron a oírse que él giró el rostro. El color abandonó su rostro al ver las imágenes proyectadas. «Olga, ¿qué estás haciendo?», balbuceó, su voz un susurro que apenas alcancé a oír. «Lo que tú nunca tuviste la decencia de hacer, mostrar la verdad», respondí con una frialdad que sorprendió hasta a los presentes más cercanos. «¿Te sorprende verme aquí diciéndolo? No debería, pero quédate tranquilo porque esto apenas comienza». Antes de que él pudiera reaccionar, continué con las revelaciones. Deslicé la pantalla hasta que aparecieron mensajes explícitos entre él y Beatriz, conversaciones donde no solo expresaban sus sentimientos, sino donde ella mencionaba detalles sobre su antiguo trabajo. En un mensaje, Beatriz se refería a él como «mi querido cliente de hace años», seguido de una lista de cosas que había hecho por él, y por las que siempre terminaba pagándole con lujosos regalos. Las risas incómodas se convirtieron en gemidos de sorpresa y miradas de incredulidad, y Alejandro, en medio de una crisis de nervios, intentaba apagar el proyector sin éxito. «Creo que los socios de tu empresa merecen saber en quién han confiado tanto», continué, elevando la voz para que todos oyeran. «¿Y por qué tus viajes siempre incluían una parada estratégica para ver a tu prima lejana? Por cierto, me enteré de que el dinero que pagabas por esos encuentros salía de la cuenta empresarial. ¿Sabes lo que eso significa, Alejandro?». Él no podía responder. Sus manos temblaban mientras trataba de encontrar alguna salida de aquella humillación. Beatriz, que se encontraba entre los invitados, palideció y trató de escabullirse sin ser notada, pero una mujer la detuvo, mirándola con desprecio. «¿Esa era la prima lejana? ¡Qué vergüenza!». Escuché que susurraban alrededor. Todo el mundo parecía repentinamente conocer cada detalle, como si todas las miradas se hubieran concentrado en ellos para juzgar, analizar y desmoronar su fachada de decencia. La sala estaba en absoluto caos. Los socios, amigos y familiares de Alejandro susurraban entre sí, lanzando miradas de desaprobación y asco hacia él y Beatriz, quienes ahora parecían dos sombras de lo que habían sido. Alejandro intentó articular alguna defensa, pero sus palabras se ahogaban en el escándalo que se desataba a su alrededor. «Eres un fraude, Alejandro», gritó uno de los socios, su rostro enrojecido de indignación. «¿Todo este tiempo has estado robando de la empresa para pagar a esta prima lejana?». Cada palabra era como una bofetada, y sentí una satisfacción amarga al ver cómo la imagen cuidadosamente construida de Alejandro se desmoronaba en cuestión de segundos. Él, que siempre se había mostrado tan seguro, tan en control, ahora parecía un hombre derrotado, atrapado en su propia red de mentiras.
Beatriz, quien intentaba escabullirse entre la multitud, fue interceptada por varias personas que parecían decididas a hacerla enfrentar el escarnio público. ¿Y tú, Beatriz? ¿Qué clase de persona se hace pasar por una prima para acostarse con un hombre comprometido?, le espetó una de las esposas de los socios de Alejandro, con el rostro torcido en una mueca de desprecio. Beatriz no pudo articular respuesta alguna, y sus ojos, normalmente llenos de esa astucia que tanto me irritaba, ahora parecían los de un animal acorralado. La presión se hacía cada vez más insoportable para ambos. Alejandro intentó dar unos pasos hacia mí, su rostro desencajado, con la esperanza de poder pedir disculpas en privado, pero no le di esa satisfacción. Di un paso hacia atrás y le sostuve la mirada con frialdad. ¿Disculpas, Alejandro?, le dije con una sonrisa apenas perceptible. ¿Realmente crees que unas disculpas serán suficientes para reparar todo lo que destruiste? Lo que hiciste va más allá de una simple traición. Me usaste, me humillaste, y además, tuviste el descaro de traer a tu amante a nuestra vida como si yo no existiera. Beatriz intentó intervenir, susurrando entre lágrimas. Olga, por favor, no entiendes la situación. Pero sus palabras carecían de cualquier poder sobre mí. En ese momento, ella no era más que una extraña, una presencia insignificante que no merecía siquiera mi odio. No te preocupes, Beatriz, le respondí, en un tono que casi parecía amable. Ahora todos entienden perfectamente la situación. Puedes quedarte con Alejandro si es que aún quieres cargar con alguien que ya no tiene ni dignidad, ni dinero, ni reputación. La humillación pública de ambos era solo el principio. La exposición de los fondos desviados de la empresa y el escándalo que esto causó en los medios destruyeron por completo la vida profesional de Alejandro. En los días siguientes, sus cuentas fueron congeladas mientras se llevaban a cabo las investigaciones, y la empresa que tanto había protegido y defendido estaba ahora en peligro de quiebra. Ninguno de sus socios quería involucrarse con alguien tan despreciable. Alejandro y Beatriz intentaron mantenerse fuera del ojo público, pero la noticia se esparció rápidamente por los medios y las redes sociales. Eran el hazmerreír de todos, la pareja del escándalo, la traición y la deshonra. Cada día, una nueva ola de memes y burlas invadía las redes, donde no faltaban comentarios maliciosos y crueles. ¿Así que el gran empresario cayó por una prima que era más bien una profesional de compañía?, leí en uno de los comentarios que se hicieron virales. No podía evitar reír cada vez que veía cómo su mundo perfecto se desmoronaba. Alejandro había pasado de ser un hombre exitoso y respetado a un paria social, alguien que incluso sus propios amigos y familiares evitaban. Beatriz, por su parte, no lo tuvo mejor. Su pasado como prostituta de lujo se reveló, y rápidamente comenzaron a aparecer antiguos clientes que compartían historias comprometedoras sobre ella. Su imagen quedó completamente destrozada. Cada rincón de su vida pasada estaba siendo expuesto sin piedad, y la idea de su relación perfecta con Alejandro se convirtió en motivo de burla. Incluso intentaron cambiar de ciudad para escapar del desprecio, pero la vergüenza los seguía a donde fueran. Una noche, mientras caminaba por el parque cerca de casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Alejandro, quien, en un mensaje cargado de desesperación, me suplicaba una segunda oportunidad. Olga, sé que cometí errores, pero dame una última oportunidad. Yo te amaba, solo estaba confundido. Leí sus palabras y recordé todo el dolor, toda la humillación que me hizo pasar. Inspiré profundamente y respondí con calma. Alejandro, la única última oportunidad que tienes es de aprender a vivir con el desastre que creaste. Yo ya he seguido adelante. Sentí una paz que nunca antes había experimentado. Cada decisión, cada paso que había tomado, me había llevado a este momento en el que finalmente había recuperado mi dignidad y mi libertad. Ya no era la mujer que él había manipulado y traicionado, sino alguien que se había reconstruido a partir de las cenizas de aquel amor perdido. Los días pasaron, y con cada uno de ellos sentía como una carga inmensa se desvanecía de mis hombros. Había esperado tanto tiempo para ver a Alejandro y Beatriz enfrentar las consecuencias de sus actos que, ahora que finalmente lo había logrado, la sensación de satisfacción era inigualable. Me permití vivir esa paz que había estado tan lejos de mi alcance, ahora completamente libre de las mentiras que los envolvían.
Un día, mientras revisaba mis correos, recibí una notificación de un artículo en un blog de chismes locales. Curiosa, abrí el enlace y allí estaba. Una foto de Alejandro, luciendo desaliñado, con el rostro visiblemente demacrado y la mirada perdida. El titular decía algo como: «El exmagnate Alejandro en decadencia, condenado a la ruina». No pude evitar soltar una leve risa al ver su expresión vacía. Era como si el brillo que alguna vez tuvo se hubiera extinguido por completo. Beatriz tampoco había escapado de su propia caída. En las redes circulaban rumores de que había regresado a sus antiguos trabajos. Aunque con el estigma que la acompañaba, pocos querían siquiera cruzarse con ella. Había perdido todo respeto, e incluso aquellos que alguna vez la consideraron una mujer influyente la evitaban. La soledad que la rodeaba era la justicia que nunca había esperado recibir. Una tarde, mientras paseaba por la ciudad, sentí una presencia familiar que me observaba. Me volví y allí estaba Alejandro, de pie a unos metros, con la misma expresión abatida de la foto en el artículo. Parecía haber perdido peso, y sus ojos reflejaban un desespero que nunca antes había visto en él. «Olga», me llamó con un tono quebrado, apenas un susurro. Me acerqué despacio, sin perder la calma, y lo miré a los ojos, sin mostrar ningún rastro de la compasión que él claramente esperaba. «¿Qué quieres, Alejandro?», pregunté, consciente de que mi voz sonaba firme, casi distante. Él parecía buscar las palabras, pero solo logró balbucear. «Solo quería decir que lo siento. Lamento haberte lastimado». «No sabía que iba a perder todo», murmuró, bajando la mirada. Hubo un tiempo en el que esas palabras habrían significado el mundo para mí, en el que lo habría perdonado solo por oírlas. Pero ahora eran irrelevantes. «Lo lamento». «Alejandro, pero ya es tarde para eso», respondí, sin un ápice de amargura. «Aprendí a vivir sin ti, y déjame decirte que es una vida infinitamente mejor». Él suspiró, derrotado, y vi cómo sus hombros se hundían mientras aceptaba que ya no quedaba nada entre nosotros. Nos miramos por última vez, y entonces, simplemente me giré y me alejé, sin volver la vista atrás. En mi interior, sentí un cierre absoluto, una liberación completa de cualquier dolor o resentimiento que me hubiese ligado a él. Alejandro ya no significaba nada. Con el paso de los meses, fui encontrando nuevas razones para sonreír, para descubrir quién era sin las sombras del pasado. Decidí mudarme a una ciudad diferente, donde pudiera empezar de nuevo y dejar atrás cualquier vestigio de esa vida que Alejandro y Beatriz habían contaminado. Había renacido en mí una determinación inquebrantable, una fuerza que nunca antes había experimentado, y sabía que todo lo que me esperaba sería fruto de mi propio esfuerzo, sin necesidad de depender de nadie. Mis días ahora estaban llenos de proyectos y amistades sinceras, de personas que me apreciaban por quien realmente era. Aquella traición que una vez me quebró se había convertido en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida, y la paz que sentía era indescriptible. Mientras cerraba la puerta de mi nuevo hogar una noche, me permití reflexionar sobre todo lo que había vivido, sobre las lecciones que aquella relación fallida me había dejado. Alejandro y Beatriz, en su egoísmo y traición, me habían brindado una oportunidad única: descubrir mi propia fortaleza y recuperar mi libertad.